Comunicación de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí vamos a empezar con un asunto distinto al anterior, porque quiero diferenciar algunas cifras o desmentir el artículo de Pasos y las mentiras que dicen, aunque podríamos extendernos en muchos otros indicadores económicos, macroeconómicos y de la economía de aquella que llega al bolsillo de los mexicanos, porque esta es una combinación, el crecimiento del Producto Interno Bruto y el incremento salarial, dos asuntos distintos, uno macroeconómico y el otro relativo a la verdadera economía de los ciudadanos mexicanos, sobre todo de la clase trabajadora. Muchas otras cosas más, pero es importante aquí dedicarnos a Pemex y a CFE, de las que habla particularmente Pasos, para seguir con la labor de zapa en contra del pueblo de México y de nuestra nación, para que no se quite el dedo del renglón del privatizar a estas compañías, porque la privatización, lo privado, como lo sostiene él y todos ellos, es maravilloso, es celestial, es paradisiaco, y todo lo público un desastre, y la soberanía, un asunto que no sirve absolutamente para nada. En su cosmopolitismo y en su disolución de patrias, de tradiciones, de costumbres, de identidades nacionales, globalizadores como son, o émulos o seguidores, o pequeños pupilos de los globalizadores, quieren que México se disuelva en ese magma globalista, en esa nada, porque no interesa a ellos ser nosotros. Ellos quieren ser una nada en la que lo único que cuente sea el dinero, y lo único que distinga a un ser humano de otro, sea la acumulación de riqueza, el nivel económico que tiene. Todo lo demás no importa. Son economicistas, toda la vida la interpretan a partir de esto, pero son muy torpes y nos quieren conducir al abismo. Por eso no hay que dejarnos. Página de la Comisión Federal de Electricidad. CFE alcanza la utilidad neta más alta. Pero decía Luis Pasos que estaba en la situación más dramática de toda su vida. Alcanza la utilidad neta más alta en los últimos 10 años. Ingresos, y no bruta, neta. Ingresos totales y patrimonio ascienden y se revierte la tendencia de pérdidas. Pero lo dice CFE, lo dice Morena, como dice Pasos. Es una mentira. ¿Así? Pues aquí empezamos con las publicaciones ajenas e independientes del gobierno. CFE desmiente al IMCO y asegura que inversión por 19.992 millones de dólares beneficia al sector productivo. No dice Luis Pasos que por primera vez en muchos años se invierte en CFE, 19.992 millones de pesos. Y si había un apagón por allí, que los hay hasta en París, como ya nos dimos cuenta, en esa malhadada inauguración de los Juegos Olímpicos o en esos días, en esos extraños, curiosos, grotescos Juegos Olímpicos, París quedó en oscuridad, la ciudad luz. Eso no pasa en el primer mundo, ni tampoco cuando vienen los huracanes o los fenómenos naturales, los meteoros en los Estados Unidos, en los que en Texas, por ejemplo, el estado más rico de Estados Unidos actualmente, se va la luz. No, pero no es Venezuela. Y México tampoco lo es. Entonces viene algún apagón y la gente como Luis Pasos dice, ya ven cómo están tan mal las cosas. Pues con una red eléctrica nacional ya antigua, a la que nunca le invirtieron nada y por la que sin embargo pasaba la electricidad generada por los particulares pagando una nada, y las subestaciones y las diversas estaciones y toda la infraestructura eléctrica nacional se encontraba a veces en estado ruinoso, o era muy vieja, no había sido reparada, no se le había dado mantenimiento, etc. Y además se dependía en gran medida de las plantas, por ejemplo, que estaban en manos de Iberdrola y todo aquello. Y sin embargo, el no haber invertido en el sector eléctrico los ponía contentos, porque abocaba a CFE al desastre. Ya al inicio de este sexenio, casi el 65% de toda la electricidad en el país
la producían los particulares y cuando a nosotros nos llegaban recibos muy caros, le culpábamos a la CFE, pero la CFE estaba siendo atacada al punto de casi recibir la muerte de estos criminales. Bueno, pues lo que no gusta a Luis Passos y a ellos es que se le incremente o se invierta, además de, se invierta en CFE esta cantidad, 19.992 millones de dólares, para modernizarla, para dar mejor servicio. Y además aquí también se incluye la compra que hemos hecho de las plantas de Iberdrola. Pero a pesar de toda esa inversión, hay, como lo dice la nota anterior, hay una utilidad neta, la primera en los últimos 10 años, cosa que tiene muy tristes a los opositores al actual gobierno que quieren que Pemex y CFE se hundan, se destruyan. La Comisión Federal de Electricidad aseguró las inversiones realizadas por el Estado mexicano y la CFE ascienden a 19.992 millones de dólares, que al ser divididas entre los 6 años de la administración, arroja un promedio simple de 55.500 millones de pesos anuales. Con ese monto se desarrollaron 35 proyectos de generación, se adquirieron 13 centrales que eran de Iberdrola y se invirtió en 60 proyectos de transmisión y 41 proyectos de distribución. Creo que me equivoqué al señalar a la empresa española, se trata de Iberdrola. La demanda eléctrica se cubre diariamente con suficiencia y confiabilidad. En 2023 se concluyeron 5 proyectos de transmisión que representan 321 millones de pesos de inversiones. Asimismo, se han realizado 26 obras con inversiones por 14.500 millones de pesos. En materia de distribución, durante el mismo periodo fueron concluidos 17 proyectos con un valor de más de 1.133 millones de pesos y se avanzó en la construcción de otros proyectos que contemplan inversiones por más de 4.700 millones de pesos. El asunto es que se necesita más dinero, es verdad, se necesitan más inversiones, es verdad, pero el asunto es que ya se revirtió una tendencia nefasta y se acabó con un modo de proceder que abocaba a CFE y a Pemex al desastre, porque se trataba de no invertir y así lo hicieron. No invirtieron, no hicieron nada, no abonaron nada al crecimiento o al menos a que estas empresas se mantuvieran vivas. Y ya sabemos por qué. Otro tanto sucedió con el sector salud. La gran corrupción que había en Pemex y en CFE, la que había en el sector salud, en el IMSS, en el ISSSTE, y la privatización de facto a través de la subrogación, a través de las concesiones, abocaban a todo esto a las empresas que hoy se llaman productivas del Estado y a la seguridad social, a la salud y a muchas otras cosas, a su privatización, porque ese era el futuro deseado y trazado por los gobiernos neoliberales. El economista CFE obtuvo utilidad neta de 117.494 millones de pesos al cierre de 2023 y aquí lo vemos. Hay un giro financiero, lo dice el propio economista, esta publicación, nada sospechosa de estar del lado del gobierno actual. En el 2023, ya tendremos cifras de 2024 al final, CFE tuvo utilidades por primera vez, luego de 3 años, no, de muchos años, pero aquí no se había podido revertir la tendencia decreciente y caótica en medio también de la incertidumbre que prevalece para los generadores eléctricos privados por el freno fáctico a la reforma. Y aquí no podía dejar de mencionar el economista a la tensión, a la presión, al nerviosismo de los que ganaban muchísimo dinero y ahora creen que van a ganar un poco menos, pero les molesta mucho. La reforma eléctrica es indispensable, es uno de los asuntos más importantes, una de las reformas vitales, diría yo, y me atrevería a decir que junto con la de la seguridad pública es probablemente la más importante. Recuperación de la soberanía energética.
Y dice, al cuarto trimestre de 2023, los costos de operación de la empresa alcanzaron 518,786 millones de pesos, lo que significó, vean cómo sí se está aplicando la política de austeridad del presidente, bajan los costos de operación porque baja la corrupción. 518,786, que es una disminución de 92,992 millones de pesos, 15.2% menos en comparación con el mismo periodo del año anterior, y ya venían disminuyéndose. Este decremento se debe al manejo del gasto, así como a la estabilización de los precios de los combustibles a lo largo del 2023. Yo puedo contarles lo que hacían con los combustibles en CFE. Lo conozco bien. Esto es que México, después de dejar de producir gas, también intencionalmente, de explorar y explotar, empezó a comprar todo el gas en Oaxaca, en Texas, en Estados Unidos, a compañías estadounidenses. Y compró el corruptísimo gobierno de Peña Nieto, y esto venía desde Calderón, cantidades enormes de gas a futuro, a un precio uniforme, siendo lo que llaman los gringos commodity, o como se le conoce en el mercado mundial, es decir, un bien de consumo ordinario, de fácil realización, pero de precio variable según las circunstancias, como los productos agrícolas. El gas tiene variaciones de precio constantes, y el petróleo. Entonces, si tú celebras contratos a muchos años, a precios fijos, cuando baja pierdes. Dicen que cuando sube pierdes. En el caso es que cuando baja pierdes, y ya eso es lo que sucedió en las crisis que hubo. Pero no solo eso, sino que la gente de la Comisión Federal de Electricidad compró una cantidad de gas que México no necesitaba y que no podía absorber en una red de ductos que estaba ya privatizada toda, que no era de CFE ni de Pemex en territorio nacional. Y por tanto, entonces mucho gas sobraba. ¿Qué hacían los corruptos gobiernos panistas y priistas? A través de empresas de sus corruptísimos directores y de sus amigotes, hacían triangulaciones diversas y vendían ese gas que CFE no utilizaba porque había comprado intencionalmente en exceso, y se lo vendían en precios, o lo compraban en precios muy bajos, desfavoreciendo, perjudicando el erario, perjudicando a la Compañía Federal de Electricidad, y ellos después favoreciéndose, vendiendo este gas a precios más elevados, trabajando la tecnología de depósito en cavernas subterráneas y otras cosas más. Pues ese era uno de los actos de corrupción al que acudían habitualmente para perjudicar al erario. Dicha disminución en los ingresos y en los egresos se alcanza a pesar de los costos incurridos por la CFE en el suministro de nuevos equipos, bienes y gastos de personal para superar los efectos de la emergencia climática del 24 de octubre de 2023. Por el huracán Otis en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez Guerrero, principalmente para el restablecimiento del servicio público de energía eléctrica en el menor tiempo posible en la zona, con un importe total cercano a los 3.500 millones de pesos, detallaron. Pues miren ustedes que además se reconoce poco, la Comisión Federal de Electricidad, estando en situación ruinosa, ha sido muy bien gestionada, ya tiene utilidad, está revirtiendo sus problemas, y México ya produce más de la mitad de la energía eléctrica que se consume, y vamos por más, porque la producción de electricidad es vital, es un asunto estratégico para México. No me vengan con cuentos con que eso es comunismo. Además, la Comisión Federal de Electricidad resolvió el terrible problema de Acapulco en tiempo récord. Por eso ya no volvieron a criticar al gobierno ni dijeron nada. Porque cuando algo hace bien, lo omiten y hacen mutis. Hay un silencio absoluto. Bueno, vamos a Pemex. Expansión nos dice que Pemex, su deuda toca el nivel más bajo en años. Compromisos con proveedores no ceden. Apenas se ha dado la noticia a través del director que empezarán a pagar a proveedores las deudas antiguas. Pero la deuda toca el nivel más bajo en años, lo dice Expansión. Los gobiernos neoliberales endeudaron intencionalmente a Pemex. Porque Pemex, saqueado como estaba
y despojado del 75% de su utilidad, ya no tenía ni dinero para operar, para la operación ordinaria. Olvidémonos de las utilidades. No podía pagar a sus proveedores, no alcanzaba para pagar los salarios de los trabajadores, etc. Entonces hubo que endeudarse. Y estas deudas cada vez se adquirían a tasas mayores de interés, en condiciones muy desfavorables, y el gobierno seguía saqueando a Pemex. Es decir, seguramente le quitaba hasta el dinero que había pedido prestado. Entonces, el gobierno no se endeudaba y decía, no me endeudo. Bueno, se endeudaba y además endeudaba a Pemex y no contabilizaba esa deuda cuando hablaba de endeudamiento externo. El caso es que Pemex llegó a acumular más de 100,000 millones de dólares en deuda, que es una barbaridad. Pues hoy, en este gobierno, aunque Luis Pasos diga lo contrario y aunque a los neoliberales no les guste, aunque digan que todo lo que dice Morena o el gobierno actual es mentira, pues Expansión nos dice que la deuda toca el nivel más bajo en años. Hoy dicen que para qué rescatamos a Pemex. Vendámoslo con todo y deuda. Así asumen la deuda y nos quedamos sin la empresa petrolera nacional y nos quedamos sin el petróleo y nos quedamos sin nada. Y después otro tendrá la llave, otro pondrá los precios y nuestra seguridad nacional estará comprometida. Eso es lo que quieren ellos, no nosotros. La deuda financiera de la empresa petrolera durante el primer trimestre es la más baja desde 2016. No sé por qué escriben tan mal, ni siquiera con concordancia en todas las publicaciones, pero poco se debe a la propia estrategia de la compañía. Claro, ahí viene la jiribilla. O sea, de casualidad estamos mejor, pero antes que les gustaba a mí mucho cómo decían las cosas, estábamos muy mal y no decían nada. Entonces, ahora que estamos bien, se debe a otras cosas. Es como aquellos que dicen que, o cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reportaba buenas cifras macroeconómicas, pero se debe a otros factores, no se debe a él. Aunque antes decían que el dólar se iba a ir a 30 pesos y que iba a ir todo el mundo al gulag, iban a fusilar a los que se opusieran, iba a haber expropiaciones masivas, las inversiones extranjeras se iban a ir del país y esto sería un hecatombe y terminaríamos en la ruina. Nada de eso pasa. Cuando tienen que reconocer que no ha pasado, no lo reconocen o dicen que ya pasará. Que espérense que nada más se sentaron las bases del comunismo. O que, por ejemplo, no se debe al buen gobierno actual, sino a la casualidad. O cosas cualquiera, lo que sea. La jornada, este artículo muy interesante del muy inteligente secretario de Hacienda, que se nota poco, y se nota poco precisamente porque hace las cosas muy bien. Ramírez de la O tomará años reestructurar la deuda de Pemex, un hombre sensato. La deuda de Pemex ya se empezó a reestructurar y a pagar. Pero atención, fíjense cómo juzgan, lo mismo que con los asesinatos, con los homicidios. ¡Qué barbaridad! ¡Qué deuda tan enorme tiene Andrés Manuel López Obrador! Es la mayor de la historia. Bueno, hoy ya no porque se está disminuyendo, pero cuando empezó su gobierno en el primer año podían decirlo. Y claro, es enorme la deuda, sí, pero siempre fuera de contexto y nunca quieren hablar del pasado. He discutido con estos individuos carentes de inteligencia y de sensatez y muy fanáticos, que cuando les dices que estos polvos vienen de aquellos lodos, o viceversa, cuando les dices que en realidad todo tiene que ver con el pasado, te dicen que eso no importa, que eso ya pasó, que hoy demuestra este gobierno que se gobierna maravillosamente bien, como si empezara de cero, como si Pemex no hubiera tenido esa deuda enorme, como si el país hubiera estado en prosperidad, como si el país no hubiera tenido crimen organizado, como si Calderón no hubiera destrozado todo, como si no tuviéramos déficits y deudas externas enormes, como si no se hubieran ido 30 millones de mexicanos a Estados Unidos, como si los salarios no fueran de hambre, como si no estuvieran en ruina los servicios públicos. No, nada de eso pasaba. Este gobierno tenía que gobernar como si hubiera recibido un país de la nada, haciendo tábula rasa de todo. Absurdo. Al cierre del sexenio, la medida más amplia de la deuda pública quedará en 50.2% del PIB, considera el secretario de Hacienda. Ya lo habíamos dicho, lo dijimos el miércoles, México es de los países que menos afecta por la deuda que tiene. El Producto Interno Bruto es del orden del 50.2%, que se ha venido disminuyendo
y la Secretaría de Hacienda hizo una gran renegociación para que el servicio de la deuda se disminuya a partir del año que viene, lo que nos permitirá destinar mayores recursos al gasto público, al verdaderamente importante, al de infraestructura nacional, al rescate de nuestras empresas y a los más desfavorecidos sobre todo. Pues Estados Unidos, por ejemplo, su deuda y la mayoría de los países europeos está por arriba del 100% de su Producto Interno Bruto. Es decir, todo lo que tienen cada año no alcanza a pagar la deuda. Y dice respecto de Pemex, los pasivos que arrastra Petróleos Mexicanos Pemex son de tal magnitud que no se puede tapar el sol con un dedo, reconoció Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público. Es una reestructura que tomará años porque es una deuda muy grande y es una empresa muy grande, declara en la reunión nacional de consejeros regionales del Banco Bilbao Vizcaya. Luego de que la principal empresa productiva del Estado reportara que a marzo de 2024 tiene una deuda de 101.499 millones de dólares y Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, reconociera que se tendrá que hacer un refinanciamiento de los pasivos que vencen el próximo año, inclusive involucrando al Banco de México, dada la importancia de Pemex, Ramírez de la O comentó que el proceso de reestructura en la petrolera dista de concluir. Sin embargo, ¿qué se está haciendo? Aparte de los adelantos que se han hecho desde la Secretaría de Hacienda para apoyar el pago de vencimientos de Pemex, se ha sumado una línea presupuestal para que pague amortizaciones de deuda. Esto es el inicio de una optimización, es decir, el balance del gobierno federal va a estar más dedicado a las atenciones de las necesidades de Pemex, comentó. Y sin que el gasto público siga creciendo. Vean lo que ha acontecido. Es el gasto público más grande de la historia, el de este año. Como parte de una agenda para involucrar más al soberano en la situación financiera de la petrolera, se refiere al gobierno, al Estado, al gobierno representante del Estado, se tienen delineados diferentes objetivos como reducir costos, mantener la austeridad y hacer procesos más selectivos en las inversiones, explicó el secretario ante los banqueros, ¿no? Y aquí está como economía de la jornada, alista la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un plan para aligerar el servicio de la deuda de Pemex. Estamos rescatando a Pemex, son buenas noticias. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público trabaja en un plan para que entre 30,000 y 40,000 millones de dólares, recordemos que la deuda se ha reducido a 101,000 millones hasta hace 2 meses o 3 meses. Equivalente al 40% de los pasivos de la empresa, 30,000 y 40,000 millones de dólares, pasen al balance del gobierno federal. Nos vamos a comer la deuda de Pemex. Primero, vamos a pagarle a Pemex porque nos conviene a todos, mucho de lo que le quitamos durante muchísimos años, por el bien de todos los mexicanos, pero sin desbalancear las finanzas del gobierno federal. El costo de este servicio de obligaciones que no implica un alza del endeudamiento neto del sector público. Fíjense qué bien se están haciendo las cosas. Se destinarán los recursos, no nos endeudaremos, se absorberá esa deuda y van a ver ustedes por qué. El apoyo directo a las finanzas de Pemex ha sido explícito en la actual administración, pero el deterioro del perfil crediticio de la petrolera que ya dije antes, es decir, tienes menos, así, debes mucho, pagas poco o te estás atorado más bien, no tienes suficientes activos para hacer frente a los pasivos o tu operación no va bien, entonces te incrementan, para prestarte dinero, te incrementan los intereses. Entonces el deterioro del perfil crediticio de la petrolera empujado en parte por los recortes de calificación de las principales firmas de riesgo. Miren, claro que lo que pasa, y el presidente de la República lo ha dicho en múltiples ocasiones, es que quienes dicen qué tan bien o qué tan mal, qué tanto puede solventar sus obligaciones una entidad o no, una nación o una empresa pública, son las calificadoras, las llamadas calificadoras, que forman parte del sistema y están íntimamente ligadas a las finanzas internacionales. A las grandes financieras, a los grandes bancos, están ligadas. Por tanto, califican como conviene a sus intereses. De tal manera que si Standard & Poor's o Moody's o Fitch califican
a Pemex como lo han venido haciendo, a pesar de que Pemex está mejor que antes, lo califican peor que en los tiempos de Calderón y de Peña Nieto, tiempos en los que les convenía calificar bien a Pemex para venderla y, bueno, calificarla mal de un modo y calificarla bien de otro, es decir, sacar reportes de que estaba muy mal, pero darle una situación crediticia favorable para seguirle transfiriendo recursos, para que siguiera pidiendo prestado. Bueno, pues ahora resulta que las calificadoras dicen que Pemex está muy mal, aunque está mejor que antes. Y esas calificaciones han derivado en que ahora la deuda de la empresa sea 6 puntos porcentuales más costosa que la del gobierno federal. Es decir, cuestan 6 puntos más de interés la deuda de Pemex que la del gobierno federal. Por tanto, asumir el gobierno federal un 40% de la deuda de Pemex es abaratar la propia deuda. ¿Por qué no lo hacían? Pues porque querían destruir a Pemex. A inicios de la semana, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, ya había hablado de involucrar más al soberano en la situación de la petrolera como parte de una larga reestructura financiera. Además de los adelantos que la Secretaría ha hecho a Pemex para apoyarla en el pago de vencimientos de deuda, se sumó una línea presupuestal de 145,000 millones de pesos este año, también para cumplir con las amortizaciones. Se viene la noche para todos aquellos que querían regalar a Pemex, porque una vez que empiece a pagar su deuda o que el gobierno federal le descargue de una gran cantidad de su deuda del 40%, tendrá dinero para invertir en lo que decían que no había dinero, por ejemplo en tecnología, para relanzar la exploración y la explotación, para tener más refinerías o terminar la que tenemos, ponerla en funcionamiento, construir otras, ser autosuficientes en energéticos y también disminuir los precios. Pero sobre todo, recuperar la soberanía energética e impedir a toda costa que Pemex se privatice. Redujimos el endeudamiento de Pemex, dice el gobierno de México. El saldo de la deuda de Pemex se fue al cielo entre 2007 y 2018. Noten ustedes de quiénes son los gobiernos, Calderón y Peña, que intencionalmente endeudaron a Pemex y la saquearon. Ahora redujimos la cifra en 17.4%. Es un logro extraordinario que sin acudir a endeudamientos, que sin poner en riesgo el presupuesto público e incrementando siempre en favor de los mexicanos, se haya podido además reducir la deuda de Pemex en 17.4%, cosa que tiene muy indignados a los enemigos de México y a los fanáticos como Luis Pasos y todos sus seguidores. Pemex recupera la autonomía financiera y la competitividad. Redujimos el endeudamiento de Pemex. Saldo de la deuda de Pemex, 2007-2023 en miles de millones de dólares. Vean ustedes cómo se incrementó la deuda el 91.9%, en 61.900 millones de dólares, desde seguramente unos 39,000 millones de dólares, más o menos, hasta llegar a unas cifras superiores a los 100,000 millones de dólares, 114,000 millones de dólares. Y aquí está, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2023 hace que la deuda de Pemex disminuya el 17.4%, presenta planes para que disminuya todavía más y toma el control ya de la petrolera estatal para que no vuelvan a decir que Pemex no sirve para nada, porque ya nos sirvió para financiar el gasto público durante mucho tiempo, ahora nos servirá para lo que debe servir, para darnos energía nuestra, que no adquiriremos en el extranjero, darnos autonomía, el control de nuestros precios, poder producir lo que necesitamos, porque a fin de cuentas la energía y los combustibles no solamente sirven para alimentar o para la gasolina de los vehículos o el diésel, sino muchas otras cosas. ¿Y por qué no relanzar nuestra petroquímica, nuestra industria petroquímica destruida por los neoliberales? Para concluir, Global Energy dice que conservarán Pemex y CFE sus administraciones, dice Sheinbaum, es decir, no los mismos titulares, pero el modo en que son administrados.
rumores que indicaban que ambas empresas públicas serían integradas a la Secretaría de Energía. No va a ser así. Continuarán manteniendo su autonomía como organismos públicos del Estado mexicano, alejándose de la visión de empresas productivas que se enfoca únicamente en la productividad y competencia con el sector privado. Recordemos, contra lo que dicen los enemigos de este gobierno, contra los que dicen los economicistas o lo que dicen los economicistas, los financieristas, los neoliberales, que las empresas del Estado no tienen una finalidad lucrativa. No se trata de que tengan mucho dinero, ni siquiera de que tengan elevadísimos números negros. Se trata de que presten servicios, de que sirvan a propósitos públicos. Por eso en algunos casos, basta con que tengan finanzas sanas y no tengan pérdidas. Nada más. No están compitiendo, por eso es un absurdo poner a competir una empresa del Estado y no darle preeminencia o prioridad, sobre todo cuando se trata de una empresa estratégica frente a los particulares en igualdad de circunstancias. Por eso los neoliberales no solamente violaron esta norma del mercado en el que decían creer de la competencia uniforme, porque ellos no solamente no dejaron competir a Pemex y a CFE contra los particulares, sino los pusieron en circunstancias desfavorables en esta competencia e hicieron leyes a partir de las reformas estructurales, llamadas reformas estructurales, para poner en circunstancias desventajosas a Pemex y CFE, amén de estarlas destruyendo desde dentro a través de la corrupción que permitían e incrementaban, favorecían, solapaban y ellos mismos creaban. Y a partir también de estos endeudamientos ficticios y a partir del saqueo sistemático para subsanar los déficits fiscales y tener dinero público, déficits que eran producidos porque no cobraban dinero de impuestos a sus amigotes. Todo entendible. Hoy se requiere no solamente poner en igualdad de circunstancias, no estamos en el mercado, no nos regimos por las leyes del mercado, nos regimos por las leyes de la utilidad pública, el interés nacional, el respeto a nuestra soberanía y el que el pueblo goce de los servicios y de los bienes de que debe gozar. Así es el asunto. No vamos a entrar en discusiones del mercado. Ahora, que si quieren que lo hagamos, les haremos ver y les echaremos en cara que ellos son los primeros que violan con sus actitudes monopolistas, con sus controles de precios, con sus leyes hechas a modo para favorecer a sus empresas, violan las propias leyes del mercado. La reforma tiene como objetivo recuperar la función esencial de las empresas en el desarrollo nacional del sector energético.